Pues con el periodista Francisco Pomaré nos encontramos, que ha sido uno de los responsables, o el responsable, mejor dicho, de inaugurar esta exposición del cómic en este Festival de Novela Histórica en la ciudad de Tacoronte. Francisco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Además es presidente de la Fundación Cine Más Cómic, una fundación que se crea ¿cuándo? Pues la fundación tiene aproximadamente 8 o 9 años. La creamos como consecuencia de una decisión familiar, que es que yo mantenía en casa una colección gigantesca de cómics y no sabíamos qué hacer con ella, ¿no? Y al final decidimos montar una fundación para ampliar la posibilidad de que la gente accediera a los cómics, realizar algunos estudios, algunos trabajos. Y bueno, pues la cosa fue creciendo a una velocidad tan grande porque hay muchísima gente que siente una auténtica devoción, auténtica pasión por esto, que hoy la colección se ha duplicado de tamaño y además de haberse duplicado de tamaño ha provocado que hayamos publicado entre 60 y 70 cómics desde entonces, hayamos organizado más de 400 exposiciones similares a esta. No solamente en Tenerife, sino en toda Canarias. Hemos estado en todas las islas de Canarias con exposiciones nuestras. Yo diría que prácticamente en el 50% de los ayuntamientos del archipiélago, incluso en la isla de La Graciosa, que montar una exposición en La Graciosa requiere, ¿no? El espacio sobre todo. Exacto. Lo hicimos en la Casa Parroquial, que es un sitio estupendo, ¿no? Presentamos una exposición sobre Viera y Clavijo, sobre el bicentenario de la publicación del libro de Historia de Canarias, ¿no? La Historia Canaria de Viera. Pero bueno, les estaba comentando que hemos organizado también salones, congresos, actividades vinculadas al cómic en todas las islas y bueno, estamos muy contentos del desarrollo que ha tenido esta iniciativa, que empezó siendo una iniciativa familiar y se ha convertido en algo que ya tiene mucho calado. Cuando se hacen estas exposiciones se hacen con algún tipo de temática en especial, porque el cómic abarca muchísimo, desde el día a día, desde la sociedad, reflejándola en los cómics, como la historia que vivimos. Sí, vamos a ver, para que se hagan una idea, el último acto realmente importante que hemos hecho de carácter expositivo ha sido el Salón del Cómic, que todavía se está celebrando. Esta es una de las 48 exposiciones que ha tenido el Salón del Cómic este año, que va a tener, porque nos quedan por celebrar 6, y son todas exposiciones parecidas a esta, aunque hay algunas más grandes. Por ejemplo, en el TEA, en Tenerife Espacio de las Artes, hicimos una exposición gigantesca de un actor italiano, Benito Giacobiti, que es un autor cómico, pero hemos hecho exposiciones originales de Max, que está considerado hoy uno de los mejores dibujantes españoles y que se jubila en el próximo año. Y trajimos una exposición de originales de él, trajimos una exposición de Sagar, que es un autor que trabaja para el mercado francés, aunque es catalán, y trajimos exposiciones de varias autoras, de Laura Pérez Bernetti, representante del cómic underground catalán. En fin, no puedo citarlas todas porque son 40 y pico y no saldríamos de aquí, se le gastaría la batería a la cámara, pero hacemos de todo tipo de temáticas. Hacemos exposiciones sobre manga, hacemos exposiciones sobre superhéroes, nos interesa muchísimo el cómic español y luego publicamos, como fundación, publicamos cómics canarios. Llevamos publicados, ya le digo, del entorno de unos 50-60 volúmenes dedicados al cómic en las islas. La gente que se acerca hasta esta Casa de la Cultura de Tacoronte, la ciudad de Tacoronte, ¿qué es lo que puede encontrar? Porque aquí estamos viendo de diferentes épocas, mucho cómic, pues basado en los héroes, en la guerra, en la sociedad de hace algunos años. Porque claro, hoy en día el cómic es algo difícil de conseguir, sobre todo para aquellos amantes de esos cómics que se iban a buscar al kiosco cuando salían, ¿no? Sí, ha cambiado la forma de relacionarse con el cómic. Antes los pibitos lo que hacían es iban al kiosco una vez por semana, porque además los cómics se publicaban una vez por semana, los tebeos, que era el nombre que recibían entonces, o los colorines aquí en Canarias, y lo que hacían era recibir su dosis semanal. Hoy no funciona así. Hoy leen más cómics los adultos que los niños. Los niños se han centrado fundamentalmente, los niños y jóvenes, en el manga, y los adultos tienden más hacia el cómic americano
tanto el clásico como el de superhéroes o al cómic europeo, ¿no? ¿Qué es lo que nos encontramos aquí? Aquí lo que nos encontramos es un paseo por la historia del siglo XX. Este es un festival dedicado a la novela histórica y queríamos que fuera algo que tuviera que ver con la historia, pero no podíamos abarcar la historia completa y decidimos centrarla en la historia, en los acontecimientos históricos más importantes del siglo XX. Y lo que hemos hecho ha sido narrar esos acontecimientos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la descolonización, la interrupción de la esclavitud, los fenómenos migratorios, el holocausto judío, la liberación de la mujer, el fenómeno de las drogas, el fenómeno del resurgir del ecologismo, en fin, todo este tipo de cuestiones, reflejarlas en un recorrido en torno a unos 50 álbumes, unos 50 libros de cómics dibujados por aproximadamente unos 40 autores, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos ver acá. Es una exposición muy didáctica en la que, como ven, hay casi más texto que dibujos y sirve un poco para tener una idea aproximada. Y también hay un pequeño homenaje al que es hoy considerado el personaje central del cómic europeo, que es Tintín, ¿no? Tintín representa en sí mismo la historia del siglo XX. Su primer álbum, que es un álbum que tardó muchísimo en publicarse en España por su temática, es Tintín en el país de los soviets. Tintín se publicaba dentro de un periódico católico belga y hace una crítica muy acerada, muy dura, sobre lo que supuso la Revolución Soviética. Ese es su primer álbum. Y el último es un álbum que no llegó a publicarse porque Hergé murió, su dibujante murió antes de poder concluirlo, que es El arte alfa, que habla un poco de la revolución del arte conceptual, de la pintura abstracta, ¿no? Y entre esos dos álbumes de 22, 23, creo recordar que son, está toda la historia del siglo XX concentrada. Están pues los fenómenos del movimiento de liberación, las guerras, la crisis del petróleo, la independencia de Palestina, la independencia de Israel, la ruptura de Palestina, independencia de Israel, está el aterrizaje del hombre en la luna, en fin, están todos los grandes fenómenos y acontecimientos políticos. Y por eso hemos creado una pequeña isla donde recogemos esa historia, además de presentarlas en las paredes, todas las colaboraciones de distintos autores que explican de alguna manera la historia de este pasado siglo. Un recorrido histórico a través del cómic, ese pequeño libreto, te veo que acompañó a tantos y a tantas personas a lo largo de la historia y que hoy todavía, gracias a esta fundación, se sigue manteniendo. Francisco Pomares, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes.